Escuchas Píldoras de Fe con el pastor Andrés Jiménez, una medicina para tu alma. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos que escuchan las Píldoras de Fe del Ministerio de Iglesia Primitiva Gracia y Verdad. Quiero darle gracias a Dios por permitirnos iniciar una semana que ha sido un poco larga, con un día más, un día festivo, pero fue la oportunidad de poder compartir con familia y bueno, iniciamos las semanas en la mano del Señor con un mensaje muy hermoso que vamos a dar hoy que se llama Del orgullo a la humildad. Y el orgullo es algo que nos tiene tocados, ninguno es ajeno a ello. Creo que todas las personas, aún en la vida cristiana, estamos con cierta raíz de orgullo, porque eso precisamente es lo que hace que en algún momento seamos llevados al pecado. La Biblia dice que el orgullo es la raíz de todo pecado. O sea que mientras estemos en este cuerpo humano invadido de maldad, de pecado, seducido por las cosas de este mundo, tenemos de cierta manera un rasgo de orgullo. Así que hoy vamos a tocar un tema desde la perspectiva del libro de Daniel, capítulo 4, versículo 34 al 37. Del orgullo a la humildad. La palabra dice: Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui fortalecido en mi reino, y mi mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y el que puede humillarse a los que andan con soberbia. Y el que puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor fue uno de los personajes bíblicos que fue usado por Dios, fue puesto por Dios para gobernar un pueblo llamado Babilonia. El reino babilónico fue usado por Dios para que el pueblo de Israel entendiera que debía hacer la voluntad de Él. Y a causa de todos los errores que cometió el pueblo de Israel, el Señor entregó al rey Joacim, quien era el rey de Judá en ese tiempo, y entregó no solo a él, sino todo lo que tenía en la casa de Jehová, sus utensilios que eran usados para hacer el culto religioso a Dios. Él los entregó con el firme propósito de humillarlos. Eso era algo importante para el pueblo de Israel. Entonces Nabucodonosor llega y sitia al pueblo de Jerusalén, y empieza a gobernarlos, a subyugarlos, a humillarlos, y ordena sacar personas que eran inteligentes, usadas, entendidas, que tuvieran ciencia, que conocieran muchas cosas, y era con el fin propósito de que estas fueran usadas para gobernar su pueblo. Él era orgulloso, se creía lo mejor de la tierra. Hasta construyó una estatua de oro con el fin de gloriarlo, de glorificarlo, de adorarlo, de que todas las personas se postraran a los pies de esa estatua. Y el que no lo hacía, pues sencillamente era llevado a un horno de fuego ardiente. Entonces, toda aquella persona que se postrara, que no se postrara, iba a ese lugar. Pero empezó a tener situaciones donde Dios empezó a inquietarlo a través de sueños, y tuvo 2 sueños que lo inquietaron y lo tenían de cierta manera conmovido, asustado, preocupado. Y no encontraba dentro de todos los sirvientes que tenía quien le interpretara y le mostrara el sueño. Pero Dios había puesto con un propósito al profeta Daniel, quien el eunuco del rey Nabucodonosor le había puesto por nombre Belsasar.
Entonces llega Belsasar, Daniel, a interpretar el sueño y se lo dice y de cierta manera al escuchar todo lo que le había contado, le había manifestado Daniel, temeroso se arrodilla ante los pies y clama y empieza a ofrecerle muchas cosas. Lo puso por gobernador de Babilonia. Bueno, le dio todo lo que había prometido. Sin embargo, era una apariencia humilde, pero no había humildad sincera, no era humilde. En el fondo era orgulloso y quería seguir haciendo de la suya. Solamente era un momento, era como un acto de emociones, no había arrepentimiento genuino, era simplemente apariencias. Así las cosas, pasado el tiempo, después del segundo sueño que tiene, viene otra vez la preocupación de él. Y Nabucodonosor fue claro al entender que Dios lo quería destronar, pero a él no le importó y dice el rey Nabucodonosor lo siguiente, dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses que paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Mire el orgullo tan grande que tenía. Él creía que tenía la majestad y tenía toda la gloria de todo. Era orgulloso, no reconocía que eran personas las que habían sido coayudadores para edificar de lo que él se creía dueño. Entonces, versículo 31 dice: aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando en ese momento vino una voz del cielo, Dios hablándole directamente, y le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, o sea, 7 años, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Así que de esa misma manera, en ese mismo instante, se cumplió lo que Dios le había dicho sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. La humillación tremenda de Dios a los orgullosos. Dice la palabra que Dios aborrece al orgulloso y enaltece al humilde. ¿Cuánto nos falta a nosotros por ser humildes? Lo importante que debemos comprender esta mañana es que en Nabucodonosor no había ese hecho de humildad. ¿Y qué es la humildad? Es una virtud que consiste en el conocimiento de nuestras propias limitaciones y debilidades. Es entender que solos no podemos, que necesitamos ayuda del Señor, que necesitamos ayuda de las personas que nos rodean, que necesitamos ayuda en el trabajo de las personas que laboran con nosotros, en la iglesia, en el ministerio, necesitamos ayuda. Es reconocer nuestras debilidades, es reconocer nuestras limitaciones. Habrán unos que dentro de la iglesia saben ministrar, saben alabar, otros saben la palabra, otros son evangelistas. En la vida normal, en el trabajo, unos tienen mejores cualidades para ejercer la labor. Entonces, en el hogar, mi esposa, reconocerle su lugar, que ella es buena para administrar, ella es buena para criar, ella es buena para aconsejar, ella es buena para muchas cosas. Reconocerle a cada persona sus virtudes, sus cualidades. Pero el orgullo a veces del hombre, hablando no solo del género masculino, sino del hombre general en el ser humano, siempre está la raíz de orgullo, de no querer reconocerle a los demás que son mejores que nosotros, que nos pueden brindar cosas que quizás nosotros no sabemos. Y entonces, el fiel ejemplo para entender qué es la humildad es admitir que nosotros nos equivocamos, admitir la equivocación. Es compartir las lecciones aprendidas, los conocimientos aprendidos en la vida, y de ellos hacernos humildes y bajar la cabeza y volver a empezar.
es aceptar la condición en que estamos como ser humano, es aceptar la condición caída que tenemos por el pecado. Es eso, es ser agradecidos. El humilde debe ser agradecido en todo y con todos. Agradecido por lo poco para que Dios te dé lo mucho. Agradecido por los hijos que tiene, por el esposo que tiene, la esposa que tiene. Agradecido con el ministerio que tiene. No anheles cosas que quizás no sabes administrar. No anheles cosas que quizás no tienes la capacidad de soportar. Ser agradecido con lo que Dios te ha dado. Agradece a Dios en todo. Dice que todas las cosas obran para bien. Todo ser agradecido a Dios en todo, mis amados. La vida cristiana nos debe llevar a reconocer que podemos ser verdaderamente humildes. ¿Y cómo podemos ser humildes? Evitando hacer juicios a la persona. Podemos hacer juicios en cuanto a conductas de la persona, pero no a la persona como tal, porque herimos la susceptibilidad. Juzguemos conductas con amor, como quien los ama de verdad. Tener presente que hay una persona delante que tiene una dignidad y debemos hacerlo con respeto, con admiración, porque en algún momento podemos estar en la misma condición. Tener presente que no somos más que nadie. Somos iguales, somos seres humanos llenos de las mismas debilidades que los demás. Unos las han fortalecido porque han sobrellevado y han sobrepasado y han sabido aprender de las lecciones en la vida. Otros se han quedado ahí. Pero debemos ayudarles y hacerles reconocer que en el amor se puede conseguir todo. Tener en cuenta las opiniones, las percepciones de otros. Claro está, si vos estás siendo guiado por Dios y tu respaldo en cuanto a las decisiones de tu vida, ministerio, trabajo, casa, con relación con tus hijos, está siendo respaldada por las Escrituras, pues con cariño lo recibes y le respondes al hermano que en realidad crees que Dios te está respaldando porque la Biblia te está guiando a hacerlo de esa manera. Crecer en la generosidad, ser agradecidos con lo que nos dan, con la amistad, con la familia, con la esposa, por ese ministerio de ser esposa. Ese don tan amable de las esposas que hacen todo con amor, preocupadas por la crianza de los hijos, preocupadas por las necesidades y recibirle a ellas todo, porque sin ellas, ¿cómo podríamos avanzar en nuestras vidas? Es reconocerles a ella ese valor tan importante de mujer y la mujer reconocerle el valor tan importante de su esposo. Es amarlo como Él es y ayudarlo y ser esa corona, ese bastón donde el esposo necesita descansar. Entonces es importante ser humilde porque nos define fuertemente nuestros rasgos en nuestra personalidad. El ser humilde nos define eso. Podemos mostrar lo mejor de nosotros, nos fortalece hacia la felicidad y esa la encontramos en Dios. Es cuando nosotros descargamos todo y decimos: Señor, de verdad, perdóname por el orgullo que hay en mí, porque no podía avanzar. Pero reconocerlo a Él, que Él es el que puede, nos va a fortalecer hacia una felicidad, mejorar nuestras relaciones interpersonales. Tener un buen diálogo asertivo, un reconocimiento de la dignidad de la persona es importante. Eso nos hace a nosotros buenos líderes. Por eso debemos reconocer que la humildad es importante porque nos hace buenos líderes en cualquier entorno social que nos desarrollemos. La falta de humildad es algo que en realidad, como lo veíamos en Nabucodonosor, solo pensaba en él y que él tenía el control y era el dueño de todas las cosas. No reconocía que eran las personas que Dios había puesto a su lado para gobernar las que le habían ayudado a tener ese gobierno, a tener ese dominio, a construir esa imagen que construyó de él para que lo adoraran. No fue él, fueron las personas, fue Dios. Pero no, son orgullosos. No reconocen, solo piensan en ellos, se creen superiores a todo el mundo, se creen mejores. Y eso pasaba en ese rey. Pasa ahora, eso lo encontramos en todo lugar.
No, yo soy el mejor papá, no, yo soy la mejor mamá, no, yo soy el mejor en la iglesia, no, yo soy el mejor acá en el trabajo. Pero no reconocemos lo que en realidad el que está a nuestro lado ayuda a nosotros, nos ayuda, nos fortalece, nos da la estima, nos da seguridad, nos da confianza. Reconozcamos al otro como parte fundamental en nuestra vida. Amemos al prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que nos falta. Amor, porque por eso no crece la humildad de nosotros. La humildad debe nacer en un momento de intimidad con Dios. La humildad debe nacer desde el corazón, desde que vos intimás con el Señor. Desde ahí nace la intimidad, desde la sumisión de su humanidad a Dios, del reconocer a Dios como un ser sempiterno en su vida, que Él lo hace todo, así como lo reconoció Nabucodonosor, cuyo dominio era sempiterno el de Dios. Cierto que la razón le fue devuelta y bendijo al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, era el sempiterno. En eso se manifestó la humildad. Ser humildes para Dios es reconocer que todo lo que somos, nuestros talentos, aptitudes, dones, cualidades, son regalos que Dios nos ha dado. No los ha dado para nuestro orgullo, sino para su gloria. Jesucristo siempre entendió que la gloria no era de Él, sino del Padre. Por eso buscaba agradar al Padre. Él era humilde, aceptó todo lo que le decía. Reconoció la humanidad de todos nosotros. Reconoció la necesidad que íbamos a pasar. Cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo ya vencí, y es Jesucristo nuestro horizonte. Debemos ser luz como Cristo. Así era la enseñanza de ayer. Es Cristo nuestra imagen para lograr una humildad perfecta. Jesús fue el fiel ejemplo de humildad. Hoy quiero invitarlos a que sean humildes como el Señor. Humildes, de verdad, de corazón, genuino. No como lo hizo en su momento Nabucodonosor, queriendo agradar a Dios, cuando en el fondo del corazón ya sabía Dios qué era lo que él iba a suceder. Y lo llevó 7 años a convertirse como un siervo, comiendo del pasto, arrastrado en el pasto, como un animal completo, un vagabundo. No espere que le llegue la vida de pobreza, de escasez, de tristeza, de desagravio. No espere a eso. Dele al Señor el puesto que se merece en su vida. Ponga al Señor en el corazón suyo, en el lugar que se merece. Entrone lo que sea su Kyrios, que sea su Señor. Dios me los bendiga a todos. La humildad nace en intimidad con Dios, reconociéndolo a Él como su Señor. Dios los bendiga. El Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Iglesia Primitiva, gracia y verdad.